Bien chicos, vamos a empezar con esta nueva clase del curso de lenguaje. Vamos con este nuevo tema que son las reglas de tildación especial. Como bien indica aquí el nombre de tildación especial, son para palabras especiales, o sea, palabras que no se van a adecuar a la tildación general ni a la tildación diacrítica que también habíamos hablado. Entonces, vamos a tener en cuenta primero esto, a ver, ¿qué nos dicen aquí? Muchas palabras no se someten a las reglas generales de tildación, como bien les acabo de indicar, como el caso de las palabras con hiato acentual. Recuerden que el hiato acentual es un caso de las secuencias vocálicas, ¿bien? En la que habíamos hablado también en clases anteriores, habíamos mencionado el diptongo, el triptongo, el hiato, ¿bien? Entonces, el hiato acentual es uno de los casos en el que no se adecua a las reglas generales de tildación. Bien, observemos que, por ejemplo, la palabra maíz, que lleva tilde en la i, es una palabra aguda que termina en z. A ver, primero, ¿es palabra aguda? Sí. ¿Por qué? Porque lleva la mayor fuerza de voz en la última sílaba. Ahora, ¿en qué caso? Cuando terminan en NS. Ahora, si te das cuenta, esta palabra aguda no está terminando ni en N, ni en S, ni en vocal, está que termina en Z. Entonces, a simple vista, tú dirías que esto no se tilda. Pero si te das cuenta, lleva tilde y está correctamente escrito. Entonces, ¿qué está sucediendo aquí? Que está habiendo una presencia del hiato acentual. Entonces este es un caso especial de tildación. Y justamente vamos a ver esos casos en esta clase porque el hiato acentual no es el único. Primero y principal, claro, vamos a mencionar el hiato acentual, que implica mayor intensidad en la pronunciación de la vocal cerrada. Recuerden eso, el hiato acentual es vocal cerrada con vocal abierta, pero la vocal cerrada lleva la mayor fuerza de voz y por lo tanto lleva tilde, por lo cual llevará tilde para señalar la separación vocálica. Bien, como tenemos aquí unos cuantos ejemplos, la palabra María, la palabra grúa, la palabra sonreír o la palabra baúl. Bien, en todos estos casos, la mayor fuerza de voz está en una vocal cerrada acompañada de una abierta. Bien, la vocal I y la vocal U, que son vocales cerradas. Entonces hay una presencia de hiato acentual en estos casos. Por lo tanto, van a llevar tilde. Siempre en el hiato acentual va a llevar tilde la vocal cerrada. Bien. Entonces tendríamos este primer caso de tildación especial. Luego tendríamos este tilde en palabras compuestas sin guión. Las palabras compuestas son consideradas simples a efectos ortográficos. Por ello se someten a las reglas generales de acentuación. Entonces, en este caso, miren, por ejemplo, la composición de estas palabras, 10 y 6. Pero nosotros, ¿cómo se escribe correctamente? Porque estas palabras son compuestas. Entonces, a simple vista uno creería que debe llevar una tildación específica por ser palabras compuestas, pero no. Como bien nos indica, que si hubiera un hiato central, por ejemplo, se adecua a eso. O si tuvieras que tildarlo con regla general de tildación, también vas a poder tildarla con esa regla general de tildación. Entonces, tenemos que tener en cuenta eso. Bien, las tildes en las palabras compuestas sin guión, ojo, porque ahorita vamos a ver palabras compuestas con guión. Estas se van a adecuar a las reglas de tildación normales, las que ya conocemos hasta ahorita, contando la de tilde por hiato acentual, ojo. Ahora vamos a hablar de esas dos últimas consideraciones. Primero, tendremos la tilde en palabras compuestas con guión, que justo les acabo de mencionar. En este caso, cada palabra del compuesto mantiene su acentuación original. Bien, entonces, ¿esto qué quiere decir? Que ambas palabras se van a tildar por separado, o sea, no vamos a tildar una sí y la otra no, sino que si las dos llevan tilde, le colocas su tilde. Si una no lleva y la otra sí, haces eso también. Entonces, no va a cambiar en nada. Bien, entonces, si te das cuenta aquí, la palabra técnico administrativo, la palabra técnico se lleva tilde, la palabra administrativo no lleva. Entonces, así se colocan. Ítalo francés, por ejemplo, esta composición de palabras con guión. Ítalo lleva tilde en la i y francés lleva tilde en la e. Entonces colocamos las dos. Bien, sin ningún cambio, no se hace ningún cambio. Y pasaría lo mismo con la palabra franco-peruano, por ejemplo. Franco no lleva tilde y peruano tampoco. Entonces también las colocamos así, nada más. Bien, entonces este sería un nuevo caso de tildación de palabras compuestas con guión. Y por último tendríamos las tildes en adverbios con sufijo mente.
Bien, las palabras formadas por un adjetivo calificativo y el elemento compositivo mente forman adverbios de modo que mantienen la acentuación original del adjetivo base. ¿Esto qué quiere decir? Bien, el sufijo mente se le agrega a los adjetivos. Por ejemplo, un adjetivo es amable, otro adjetivo es ágil, bien, otro adjetivo que podría ser inteligente, bien, y si tú te das cuenta, a todas esas palabras le podemos agregar ese sufijo mente, ¿sí? Amablemente, ágilmente, inteligentemente, bien, a todos esos adjetivos calificativos le podemos agregar eso. Pero ahora, ¿qué sucede? Las palabras que vamos a tildar en esos casos siempre las vamos a separar del sufijo mente y las vamos a tildar por separado. Bien, entonces, si tú lees, por ejemplo, la palabra amablemente, si tú te das cuenta, si no consideraríamos esto de aquí, amablemente sería una palabra sobre esdrújula. Bien, una palabra sobre esdrújula, y las palabras sobre esdrújulas siempre se tildan, ¿sí? Porque la mayor fuerza de voz está en la palabra, en la sílaba ma. Bien, entonces a simple vista sí se debería tildar esta palabra, pero no se tilda. ¿Por qué? Porque debemos separar el adjetivo del sufijo mente para recién tildar el adjetivo principal. Y si nosotros hacemos esa separación, nos vamos a dar cuenta que la palabra amable no se tilda. Por lo tanto, amablemente tampoco se va a tildar. Entonces tenemos que tener en cuenta eso. Algo muy similar pasa con la palabra ágil. Bien, ágilmente, si nosotros sí sola, y en la palabra ágilmente también va a llevar esa tilde en la misma vocal. Entonces, esta sería la última consideración que estaríamos viendo de estas cuatro. Las más importantes tal vez sean las del tilde por hiato acentual y esta última de tildes con adverbios con sufijo mente. Ahora, primero, ¿qué nos indica aquí? ¿Sabías que las palabras castellanizadas se someten a las reglas de tildación también? O sea, por ejemplo, existen palabras en el inglés que nosotros las hemos incluido en nuestro vocabulario y bueno, a la fuerza se han tenido que pertenecer ya a nuestro diccionario como palabras propias del español. Sin embargo, son palabras que provinieron del inglés y por eso se le llaman palabras castellanizadas. Por ejemplo, la palabra champú proviene de la palabra en inglés shampoo, que es con SH y termina en O, en doble O. Entonces, al castellanizar esa palabra, la leemos de esta siguiente manera. Pasa lo mismo con la palabra champán, que también es una palabra en inglés que la hemos castellanizado, con carné también y con béisbol lo mismo. Entonces, aún así, todas estas palabras se van a adecuar a las reglas generales de tildación. Si claro, en uno de esos casos hubiera un hiato acentual o todo eso, también se adecuan. Bien, entonces estas palabras castellanizadas también se tildan normales, como si fueran palabras originalmente en español. Y por último vamos a recordar que por si acaso las palabras escritas con mayúscula siempre van a llevar tilde. Tal vez hace algunos años decían que las palabras mayúsculas no llevan tilde, que no sé qué, pero no. Sí deben llevar tilde las palabras mayúsculas. Bien, por favor. Entonces ya con estas últimas